a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de LATAM 4, un nuevo live de LATAM 4. Un placer estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión especial con el segundo ciclo, o sea, con el segundo live del ciclo de privacidad y protección de datos, tema que nos va a acompañar durante todo el año y seguramente a inicios del 2021. Y para comenzar este nuevo episodio, tenemos como invitada experta a María Alejandra. Hola, María Alejandra Quintana, quien va a compartir escenario conmigo en este momento. Entonces, hola María Ale, ¿cómo estás? Hola Joe, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, María Alejandra, te cuento un poco, bueno, ya hemos hablado antes, pero también contarle un poco a la audiencia que es la primera vez, hay muchos que sí son recurrentes, que hemos decidido también tomar este tema de privacidad y protección de datos, porque en el transcurso del año, principalmente con el equipo de la TAM 4, comenzamos a identificar que comenzamos a ver que habían ciertos temas principales o ciertas problemáticas que habíamos hallado en el tema de privacidad, que era, primero, que la gente no sabe o no tiene una claridad completa de cómo es vulnerada su privacidad, por un lado. En otro escenario o el otro ítem era la debilidad o la poca regulación sobre privacidad de datos en Latinoamérica, en la región. Y yo no sabría, y después te vamos a preguntar, María Alejandra, no sabría si es la poca regulación o la regulación inmadura o poco robusta que hay hasta el momento. Y el tercer punto, que es más debido a la contingencia y a todo lo que está pasando con la pandemia, es también la poca claridad sobre cómo abordar el tema ante la urgencia del COVID y post-COVID. Es decir, cómo nos tocó todo el tema de privacidad de datos y protección, cómo tomó mucha más fuerza y nos dejó ciertos gaps o ciertas vulnerabilidades ahora que se presentó la pandemia y también lo que va a pasar después de la pandemia, después del post-COVID. Entonces, esos fueron un poco los motivos, esos son los motivos principales por los cuales decidimos hacer este ciclo. Y para yo quitar mi monólogo y realmente darle la palabra a la persona importante del día de hoy, te dejo, María Alejandra, en el escenario para que nos ilumines con todo el conocimiento y después nos vemos una vez terminada tu charla para que respondamos las preguntas del público y también un par de preguntitas que desde el equipo te vamos a realizar. Dale. Perfecto, Joe, muchas gracias. Y bueno, yo quiero empezar una vez más agradeciendo la oportunidad. Cuando Joe me invitó y el equipo, realmente me pareció muy interesante el tema del que están abordando y como muy bien indicó Joe, esto va a tener no solamente este 2020, sino nos lleva a tener este tema en vigencia, en boga, hasta el 2021. Yo he titulado esta conferencia como el derecho a la protección de datos personales. Y me interesa mucho porque algo interesante que ya lo hemos venido conversando con Joe es justamente que muchas personas, los individuos, los ciudadanos, no sabemos realmente el ámbito de protección de nuestros datos personales y cómo nuestra privacidad puede estar descubierta muchas veces en este uso y en este auge de la tecnología. Pero antes de pasar a ese tema puntual, me permito hacer una aproximación. Este tema realmente es súper amplio y tiene muchas aristas. Esta exposición no va a ser meramente legal, sino que vamos a hablar a través de ejemplos y también con un antecedente para que todos puedan entender y que hoy nos vayamos con la idea de que sí necesitamos proteger nuestros datos personales, de cuál y de cómo el Estado nos otorga esa protección. Entonces, como todos sabemos, ¿qué es un dato personal o qué entendemos cuando abordamos el concepto de datos personales? Y esta definición es muy simple. Dato personal es cualquier información relativa a un individuo o una persona. Y todas las distintas informaciones que juntas, recopiladas, agrupadas, nos pueden llevar a la identificación de una determinada persona. Es importante también
conozcamos en qué consiste el derecho fundamental a la protección de datos personales y por qué se llama derecho fundamental, porque esto está recogido en cada uno de los ordenamientos jurídicos y de cara a la región, a Latinoamérica, en cada uno de nuestros países. Yo, por ejemplo, soy de Perú, hay una regulación y es un derecho fundamental que es inherente a toda persona. Pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Argentina, en Brasil, en México. Entonces, esto es el derecho que toda persona tiene a controlar la información que se comparte con terceros, así como es el derecho que nos asiste a que esta información se utilice de una forma adecuada y apropiada. Y aquí yo les voy a mencionar una palabra que es fundamental y que para mí es el pilar, y es el consentimiento. El consentimiento que emana de nosotros como ciudadanos, como personas, en la utilización de nuestros datos personales. Si no hay consentimiento, eso es una vulneración a nuestro derecho fundamental de la protección de datos personales, de nuestra privacidad. Es importante también que en este ámbito de la protección de datos personales van a haber muchas palabras claves que a mí me interesa que ustedes conozcan, sepan. Uno es el banco de datos personales, ¿no? Como saben, todos los datos personales están organizados. Muchas veces están automatizados, independiente del soporte, sea físico, tecnológico, digital. La cosa es que hay una modalidad que agrupa, almacena estos datos personales para una correcta organización y acceso. También hay banco de datos personales de una administración privada y el banco de datos personales de una administración pública. Entonces, es importante que sepamos que hay toda una base de datos que almacena nuestros datos personales, ¿no? O sea, como ya lo he mencionado, desde una perspectiva pública, organismos del Estado, y desde la privada, que pueden ser empresas. Y a su vez también quiero separar dos conceptos importantes. Datos personales, ya lo hemos mencionado, es toda la información. Pero dentro de esos datos personales hay un personaje, que vamos a llamarlo así, de datos sensibles, datos delicados. Y estos son, por ejemplo, los datos referidos a nuestras finanzas, economía, los datos de la salud, los datos de comisiones políticas. Y aquí es muy importante también, que es un tema que vamos a abordar en un momento, los datos a la salud, los datos económicos, que en esta nueva coyuntura han tomado un auge y la regulación aún en muchos de nuestros países es débil, es escueta, por llamarlo así. También tenemos el encargado del banco de datos personales, que es toda persona natural o persona jurídica, que es el encargado, el que trata los datos personales. Cuando hablamos de tratar, supone el tratamiento, el uso, cómo estos se organizan, a qué uso o canal van a ser destinados estos datos personales. Y el personaje principal, como ya lo hemos mencionado, son las personas, individuos, los ciudadanos, que son los titulares de los datos personales. En esta aproximación que he mencionado, es muy importante un actor principal. Y me imagino lo habrán escuchado, y en esta temática que están teniendo de conferencias, han escuchado los famosos derechos ARCO. Los derechos ARCO son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y son todos los derechos, todas las personas deben tener el poder de controlar sus datos personales. ¿Y por qué es importante los derechos ARCOS? Porque muchas veces las personas no saben que hay, que tienen la facultad y el control de sus propios datos. Es decir, imagínense, ¿no? En el uso coloquial, en el uso cotidiano, y un ejemplo práctico es, nosotros generalmente entramos a páginas web y muchas veces van a salir estos pequeños avisos de políticas de privacidad, avisos de cookies, políticas de privacidad. Y nosotros los aceptamos. Ahí automáticamente, de la forma que hayamos accedido
es decir, a través del login o no, automáticamente con nuestro correo ya está guardando una información. Una información que luego, bajo los algoritmos de la tecnología, va a ser almacenada. Y dependiendo a veces del uso de las páginas web que con frecuencia utilicemos, nos van a empezar a llegar ciertas promociones que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me llegan tantas promociones? Y si, por ejemplo, que puede pasar a las mujeres que entramos mucho a tiendas de ropa y nos empiezan a llegar, es porque automáticamente con el uso de la tecnología nosotros hemos aceptado el tratamiento de nuestros datos personales como es un correo electrónico. Ahora bien, existe también un corte entre lo que autorizamos y no. Por ejemplo, yo en mis funciones como abogada tengo los datos de un cliente y este cliente obviamente tengo los datos de él porque hay una relación contractual, una relación de servicios, pero eso a mí no me faculta que mañana yo brinde los datos de él y de esta persona para que los llame una persona que vende seguros. Ahí habría una vulneración, no hay un consentimiento. Yo no le dije a mi cliente, al señor Pepito Suárez, por favor, ¿usted cree que yo le pueda dar los datos a esta persona para que se contacte? Y esto es lo que a medida que hemos ido avanzando y que aquí convergen muchas áreas, no solamente tecnología, áreas comerciales y diversos campos, es que se tiene que tener y es necesario un correcto tratamiento a los datos personales. Y ahí es importante que nosotros conozcamos qué es la violación, la vulneración de los datos personales o una violación a nuestra privacidad, que son dos conceptos diferentes, pero que están vinculados. Y esto lo pongo en un ejemplo claro. Imagínense, ¿no? Ahorita por la situación actual del COVID, en la mayoría de los trabajos que se han aperturado, es necesario que te tomen la temperatura. Esa información respecto a la salud es una información que debe ser tratada de forma confidencial. Otro ejemplo claro que va ligado a esta situación. Imagínense que en este control que hacen las empresas para saber si has contraído o no el COVID, te suelen hacer estas pruebas de sangre para saber si eres positivo o no has sido contagiado. Y esto entra automáticamente a una base de datos de la oficina que es manejada por el área de recursos humanos y que esta debe ser guardada bajo estricta confidencialidad. Y mañana la encargada de recursos humanos de una persona que dio positivo, ella divulga esta información. Ahí hay un ejemplo clarísimo de una vulneración de un dato personal. Y es que las normas en la mayoría de nuestros países no estuvo preparada para esta pandemia. Y ahí, en este camino, se han acelerado muchos procesos. Un dato tan sensible como está consagrado los datos de salud, el manejo y el uso necesario para preservar la salud pública y la confidencialidad que debe de mantenerse en ese tratamiento de datos. Distinto es una vulneración a la privacidad si mañana yo dejo una prueba de resultado sobre mi escritorio y alguien de la oficina entra y ve y los divulga. Entonces son ámbitos diferentes que no deben de confundirse. Y bueno, hoy me he permitido aproximarnos también sobre un tema importante y es que la TAM 4 nos envuelve muchos desafíos en muchas acciones concretas y la idea es que hoy nos vayamos con un mensaje concreto entre cada uno de los stakeholders, qué es lo que podríamos cambiar a mañana y cuál sería el efecto tangible. Y para llegar a esa aproximación, a ese desafío, a esa acción inmediata, tenemos que saber cómo está el estado de la protección de datos personales en América Latina. Y esta pregunta es bastante amplia y voy a tratar de resolverla. Y es uno de los puntos que comentó Joe. La normatividad sobre protección de datos personales en los países de la región es realmente completa, sólida, o tiene algunos vacíos o zonas grises que en este camino y ante esta coyuntura y a los años que nos hemos adelantado en cuanto a tecnología y su uso, nos han aproximado a tener cambios inmediatos. Y lo cierto es que sí hay un nivel, vamos a llamarlo de madurez,
que podríamos calificarlo en optimizado, en un proceso iniciándose en los países de la región. Y me voy a permitir citar Chile, Argentina, Perú. En la región hay ciertos países como la República Dominicana, como Paraguay, que no tienen aún, vamos a decir, pilares sólidos para ejercer un control sobre la normatividad de protección de datos. Pero lo cierto es que nuestra región tiene como gran modelo el trabajo sobre la legislación europea. Como saben, Europa es un pionero y es un pilar fundamental por las relaciones comerciales que mantiene la Unión Europea con nuestra región y que de una u otra forma nos han sometido a una regulación. Y esto ha exigido que nosotros pongamos atención en hacer normas más eficientes, a contemplar escenarios que antes no estaban contemplados. Dicho esto, la normativa en la Unión Europea es sólida. Incluso somete a personas que no son de la Unión Europea, pero que van a prestar servicios y que el alcance comercial de sus actividades tiene un impacto en la Unión Europea, o que sus destinatarios finales son ciudadanos europeos. Lo cual nos hace una pregunta. ¿Latinoamérica ejerce ese mismo control para el otro lado? Y la respuesta es que no. Y también que los niveles de madurez en la normatividad relacionada en la protección de datos personales en una calificación está yendo de media a avanzar. Esto es importante porque nos supone a que debemos analizar los pilares fundamentales y desafíos para la región. Y que ahora es un término que nunca fue desconocido. O sea, protección de datos hablamos de una perspectiva desde que nuestras constituciones prevén el acceso a la protección de la intimidad, de los datos, las constituciones, el derecho constitucional del acceso a la información, con medidas como acciones de habeas data, que eso pasa en la mayoría de nuestros países. Sin embargo, en los últimos años, el término protección de datos personales ha adquirido una importancia y ha adquirido a la vez que la gente puede estar embarcada en zonas grises por su desconocimiento. Como ya lo había comentado, Europa aparece con un importante grado de integración. Realmente Europa, la Unión Europea, tiene un sistema integrado. Las normas con los diversos países tienen un estricto marco legal contemplado. Es decir, esto está provocando en que América Latina actúe proactivamente y quiera no someterse, sino crear sus propias normas, sus propias regulaciones, basados en los casos particulares y las situaciones específicas de cada país. A su vez, considero que América Latina tiene que trabajar en este campo legal de forma integrada. Si bien es cierto, nosotros no somos una unión, pero nuestros países tienen, vamos a decir, las mismas problemáticas, los mismos desafíos, salvo, bueno, Chile, que siempre ha estado a la cabeza en América Latina. Pero igual, como parte de la región, necesitamos ser un bloque, trabajar con cooperación. Claro está que esta idea puede resultar quimérica, pero si empezamos trabajando en cada uno de nuestros países, esto va a poderse llevar a cabo. A su vez, como dato referencial, sabemos que Estados Unidos sí tiene toda una protección, tiene una regulación extensa sobre protección de datos y donde, una vez más, el consentimiento es el pilar. Y esto pasa no solo en Estados Unidos, en Europa y en nuestra región y en Japón y en la China, porque el pilar fundamental es el consentimiento. Si el ciudadano, la persona, no consiente y no acepta y no, vamos a decir, otorga su consentimiento a que sus datos personales se traten, esto es ilegal. Otro punto fundamental, y es en lo que yo quiero detenerme, son los desafíos. A ver, cierto es que
hemos hablado desde la aproximación del ciudadano, de los individuos, pero a ver, estamos en un mundo económico, todos somos pro empresa, creemos en la economía y creemos que los mercados necesitan estar abiertos para que esto, más aún con la pandemia, el mundo vuelva a activarse y vuelva a circular. Y sobre todo para nuestros países que están afectados por una crisis, por una recesión, porque nosotros no tenemos lo que otros países tienen, otras regiones tienen, vamos a decirlo así, como asistencialismo o ayudas. Nuestra región es muy pobre, hay muchos problemas aún de educación, barreras, y esto lo hemos visto, la salud aún sigue siendo un desafío y un trabajo fundamental para cada uno de nuestros países. Pero de cara a lo que iba, de la importancia de la activación de la economía, de cómo impacta esto en las empresas, para mí fundamentalmente, y enfatizo en esto, es que las empresas ya tienen que asumir un rol proactivo. No puede haber zonas grises en la protección de datos personales y hoy por hoy tienen que integrar a sus políticas regulación sobre protección de datos. Y esto va de la mano con un principio, la debida diligencia, el espectro del compliance y que analicen las empresas a través de matrices de riesgos sus fortalezas y debilidades, porque evidentemente las empresas tratan datos personales, sea cual sea el giro del negocio. Esto va a crear dos cosas fundamentales, confianza y una buena reputación, y además que va a enaltecer su marca. Vemos hoy por hoy que y siempre hay empresas socialmente responsables que se preocupan mucho del trabajo con la colectividad. Vemos que hoy por hoy no solamente están las empresas con un buen gobierno corporativo, con políticas sólidas en sus órganos de administración, sino vemos también que hay políticas de cumplimiento, de compliance, como lo quieran llamar, que luchan contra las prácticas corruptas y antisoborno. Y hoy propongo yo sobre la mesa por qué las empresas también, así como he desarrollado los aspectos que cuidan, que fomentan, ¿por qué no hacer políticas y reglas más sólidas sobre la protección de datos personales? Eso yo considero que sería un desafío, una acción inmediata y algo que en este curso de hoy por hoy las empresas han tenido que aprender haciendo, porque nadie estuvo preparado ni nadie magnificó los aspectos que hoy iba a traer la pandemia del COVID-19. Hacemos teletrabajo, cómo están salvaguardados los datos de la empresa. No solamente hablemos los datos de nosotros como trabajadores, sino los datos de la empresa, los datos que nos da nuestro empleador. Es una pregunta, es una problemática importante que las empresas han tenido que hacer el uso de tecnología para minimizar los riesgos que esto puede traer. Otro punto fundamental es el desafío para los países. Y yo creo vehementemente, con ese término lo digo, de que el desafío para cada uno de nuestros países es la integración, fijar modelos, fijar políticas de cumplimiento, fijar normas y hacer de estas normas espacios para que puedan contemplar una específica, específica, perdón, regulación, ¿no? Como ya había comentado, el ámbito de la protección de datos personales nos desemboca a varios campos, por llamarlo así. Hay hoy por hoy las nuevas tecnologías, el uso de la misma nos abre otro espectro donde está presente los datos personales. Y es ahí donde la dimensión que tiene que tener clarísimo cada uno de nuestros países es cómo va a regular y cómo va a fomentar el estricto cumplimiento. Y esto puede verse de muchas formas, desde sanciones administrativas en caso de las empresas, también sanciones penales, pero el afán no es hacer de estas normas un punitivismo puro, sino al contrario, exhortar a la ciudadanía y a las personas jurídicas, a las empresas que cumplan las normas. Quisiera enfatizar también en que los datos personales hoy por hoy
están presentes en toda y cada una de las acciones que nosotros hacemos en el día a día. Es importante que, como lo he mencionado, conozcamos cuáles son los derechos, esos famosos derechos ARCOS, que son muchas veces la aceptación de que traten mis datos personales, la oposición en caso ya no desee que el tratamiento que yo en su momento consentí se siga dando, la supresión en el momento uno que yo decido que ya no quiero que traten mis datos, la empresa no puede negarse, es automático. Cuando no hay ya consentimiento y cuando hay una solicitud o un pedido de supresión de los datos personales en una base de datos, estos tienen que ser removidos. Y así como también la rectificación en caso hayan datos equivocados. Y bueno, esta es una aproximación. Como les comentaba, el tema es súper amplio, pero quiero responder preguntas e impresiones que podamos compartir juntos hoy. Perfecto, gracias María Alejandra. A ver, ¿se escucha? Sí, pensé que mi micrófono estaba en off. Bueno, antes de empezar les recuerdo que van a poder ver el episodio en Latam 4 en YouTube. También el podcast lo pueden escuchar en Spotify y nos pueden seguir en Somos Latam 4, ahí como para aprovechar la cuña y ahí después irnos a las preguntas. María Alejandra, me encantó la presentación. Ahí quisiera partir primero con una pregunta del público que la respondiste en la presentación, pero tal vez tienes algo a profundizar o un ejemplo que también muestre específicamente cómo es relevante la privacidad y protección de datos en cada uno de nuestros países con respecto a ese tema. Que nos preguntaban qué son datos sensibles. Entonces quería saber si nos podías volver a compartir qué son y también si tienes algún caso interesante o algo que tú creas que vale la pena conversar sobre los datos sensibles. Perfecto. Bueno, un dato sensible, como se los había comentado, es toda información que tiene que ser resguardada. Y en este ámbito de llamar datos sensibles entran varios grupos. Y de una forma, voy a darles después un ejemplo de cómo se vulneran estos datos sensibles. A ver, lo fundamental. Dato sensible es toda información sobre mi raza, sobre mi religión, información financiera y económica, información de la salud e información de mi vida sexual e íntima. Eso es lo que abarca el espectro de los datos sensibles. El dato personal, como cual puede ser un dato de identificación, el número de mi DNI, el número de mi pasaporte, el número de mi placa de auto, pero ya entrar al ámbito de datos sensibles es esa información que es totalmente delicada, que no debe de ser, vamos a decir, revelada si es que no hay un consentimiento. Y, por ejemplo, un caso muy claro. En la actual coyuntura del COVID, como les había comentado, muchas de las empresas están realizando pruebas. E imagínense que Juanita va a su empresa y ese día tenían que tomarle la prueba del COVID. Entonces hay todo un protocolo que deben de tener cada empresa sobre el tratamiento de estos datos. Entonces Juanita va al tópico, le toman la prueba y resulta que Juanita había tenido COVID. Inmediatamente los resultados no se los dan a Juanita, los resultados se los dan al encargado de la oficina, quien en función de sus obligaciones informa a Juanita que el resultado había salido positivo. Claro. Pero Juanita, antes de que se le informe, comenta a un trabajador que ella creía que había tenido COVID y que en algún momento le habían comentado. Eso antes que se le informe. A su vez, con otro trabajador, ella comenta, una vez que ya le dieron sus resultados y que la encargada de recursos humanos le dice que los resultados deben ser guardados con estricta confidencialidad y que solamente ella los debe conocer y no debe andar divulgándolos, ella le cuenta a un trabajador que había salido positivo. En la historia hay dos filtraciones por la misma persona, pero esto
se agrava cuando una de las personas que conoce la verdad se lo comenta a un tercero. Y ahí es donde vamos a decir, se tipifica, que es un término muy legal, vamos a decir, se califica la violación a la protección de datos personales. ¿Y esto qué implica dentro de una organización, viendo un ejemplo concreto en un centro de labores, que han violado las normas, en este caso con respecto a la sensibilidad de datos referidos a la salud? Además que ahora todas las empresas tienen códigos de conducta y códigos de ética, y que los pilares fundamentales para que se subsista en una relación laboral, vamos a decir, armónica, es la confidencialidad. Y con este claro ejemplo de esta tercera persona, que le vamos a poner Luis, al violar el código de conducta, código de ética y sobre todo está incumpliendo, por ejemplo, en el caso de Perú, está incumpliendo el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales al revelar información sobre datos de salud, se califica un incumplimiento a la norma. Esto es un ejemplo muy claro y a lo que no deberíamos de exponernos. Es por eso que yo comentaba que es sumamente importante las reglas, los lineamientos y las políticas internas que deben de existir en las empresas. No sé si yo me respondió la pregunta. No, totalmente. Muchas gracias, María Alejandra. Tengo otra pregunta que está bien interesante, la da Octavia Santis y nos las envían desde YouTube. Y nos pregunta, quisiera saber, María Alejandra, qué pasa con las empresas que se financian por la venta de datos. ¿Cómo se puede hacer de manera correcta? Entonces, ¿cómo las empresas pueden realmente manejar los datos, sobre todo cuando son empresas que se están financiando directamente por la sensibilidad de esos datos como tal? Claro, ahí hay dos escenarios y de cara a mi experiencia es muy importante hacer un corte, ¿no? Las empresas que se financian o que trabajan con datos personales tienen que tener toda una regulación de por qué utilizan esos datos personales, de cómo está estructurada su base de datos. Bueno, en la experiencia de mi país y en Chile, de lo que he analizado la norma, aún nosotros estamos un poco crudos porque no tenemos representantes ni delegados, porque por ejemplo, en la experiencia de Europa, todas las empresas que trabajan con datos personales tienen un delegado, que es una especie de oficial de cumplimiento, vamos a llamarlo siendo un sí, pero que en nuestra experiencia aún no lo hay. Yo creo que es fundamental para responder la pregunta es que las empresas empiecen a insertar este tipo de políticas y reglas para que su estricto cumplimiento no desemboque en, vamos a decir, en un marco de uso ilegal. Ahora bien, son empresas que se financian brindando datos, cierto es, pero una vez más, el principio fundamental de qué tipo de datos el usuario entrega. Y es un ejemplo muy práctico. Tú vas al supermercado y te dicen, señorita, por favor, denme su tarjeta para que usted acumule puntos. Ok, a veces te piden, para que el estado de cuenta de los puntos le llegue a su correo, ¿me permite su email? Y ahí mismo te preguntan, señorita, ¿usted cree que yo pueda mandarle las ofertas que hay en la tienda para que usted pueda acceder? Con esa pregunta, nosotros nos tenemos que también repreguntar si ese va a ser el único uso. A veces en automático decimos ya, sí, sí, pero no sabemos que con ese ya, sí, sí, hemos aperturado y hemos consentido que usen y traten nuestros datos. Totalmente. Espero que haya respondido yo. Sí, sí, y mira, tengo una duda con respecto a eso. No sé, déjame, si hay alguna otra pregunta, yo tengo aquí doble pantalla y me mareo. Entonces, quería preguntarte lo siguiente es, con toda esta dinámica de consentimiento de la cual hablamos, de yo ceder mi consentimiento y que cuando cedo mi consentimiento igual, la práctica más normal es que cedo ese consentimiento cuando está lleno de un términos y condiciones que es súper largo, ¿verdad? ¿Qué caso o cómo hago yo realmente, o esto es lo que me pasa a mí como ciudadano, por decirlo así?
cuando siento que hay algo injusto o que no fui notificado, por ejemplo, del uso de mis datos en alguna plataforma o en algún servicio, quedo a la deriva como realmente qué acción legal o social ejecuto. Porque sí, hay como yo como ciudadano no lo sé. Es como tendría que averiguar y me dicen, y seguramente me voy a quejar a la plataforma o al software y me dicen, no, es que está en nuestros términos y condiciones. Y siento que cuando escuchas esa palabra, es que estaba en los términos y condiciones y tú la aceptaste, es como si te dijeran, ya no va más, se acabó el partido, aquí no hay alargue, perdiste. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Perfecto, esa pregunta es muy interesante y te la voy a responder. Mira, si bien es cierto, nosotros podemos brindar un consentimiento, pero a su vez, cuando ya no queremos recibir y queremos, vamos a decirlo de una forma práctica, remover el conocimiento que brindé, no es que estemos desamparados. En la primera acción, y esto va de la mano con lo que yo explicaba, que son los derechos ARCO, inmediatamente tú decidas que tu información ya no debe de estar en una base de datos, la empresa que almacena los datos o la responsable que administra el almacenamiento de los datos tiene que remover los mismos. Y bueno, a ver, generalmente el plazo es entre 10 días, pero más o menos en las normativas, pero esto funciona. Y es algo muy importante, que a veces uno puede sentirse como ciudadano, a ver, si no eres abogado, que, ay, no leí el puntito. Por eso es súper importante que nosotros leamos este aviso de cookies, las políticas de privacidad. Y todo esto tiene una regulación, ¿no? En los servicios de telecom y digital, pero más aún es súper importante que en las experiencias que yo he visto y he tenido y he podido revisar, muy pocas páginas web, salvo las americanas y las europeas, tienen un texto de ese tamaño en el cual te dice hasta el punto y coma de por qué van a utilizar tus datos. En la experiencia peruana, chilena, argentina, panameña, tenemos una página web, es muy poco probable de empresas que tengan un origen en Latinoamérica que sean tan extensos con su política de privacidad y con la política de uso de cuando una persona, vamos a decir, en un uso se loguea o se suscribe. Pero cierto es que ustedes como ciudadanos no están desprotegidos. Si ustedes brindaron su consentimiento, pero hoy ya no, si lo brindé el año pasado y hoy ya no quiero que traten mis datos, la sola manifestación de esa comunicación de que ya no quiero que los utilice, los faculta a que el proveedor o destinatario o vamos a decir la persona que trate los datos efectúe el levantamiento. Y esto también va de la mano con un tema que no hemos tocado, pero es súper interesante, con las bases legitimadoras de la protección de datos personales. Existe, vamos a decir, unas bases que le vamos a llamar todo un insumo legal para que en ciertos casos hay bases que legitiman, por ejemplo, ¿no? Imagínense, el recibo de la luz Sí. con tu dirección. A veces, no sé si se han dado cuenta que en el recibo de la luz viene alguna promoción o alguna relativo a la electricidad. Yo no he permitido, yo no he brindado el consentimiento para esa información. Sin embargo, por estar ligada a un uso de la energía, automáticamente me llega. Entonces, hay bases legitimadoras que dependiendo del caso y la circunstancia, vamos a estar expuestos. Pero una vez más, en el momento que yo como persona, como ciudadano, sienta que se está vulnerando mi privacidad y que ya no quiero estar, vamos a decir, extenso a que me estén enviando información, yo puedo solicitar la cancelación de la misma. Perfecto. María Alejandra, otra pregunta con respecto a... esta más sencilla es, si has visto, tienes alguna sugerencia práctica, esta la hice también en el episodio pasado, y creo que la voy a preguntar varias veces a ver si conseguimos ejemplos o si no ideas. Con esta línea de, yo tengo, sobre todo en el plano digital, yo doy mi consentimiento a unos términos y condiciones que son súper largos y están prácticamente hechos para que no nos demos la tarea de leer. ¿Qué buena práctica ves en cómo hacerlo amigable? Si tienes algún ejemplo, tanto de uso actual como de algo que haya pasado antes, porque yo creo y me corrige si estoy mal, que lo que pasa ahora con términos y condiciones en el plano digital
es lo que seguramente pasó antes con otros procesos legales cuando se hacían contratos enormes y súper largos, y hemos visto que hay en algunas industrias donde comienzan a achicarse los contratos y comienzan a utilizarse otro tipo de instrumentos, por decirlo así, que son mucho más prácticos y fáciles de manejar. Entonces, te dejo la pregunta, si conoces algún caso o si tienes alguna guía que podamos comenzar a ejecutar. Bueno, casos pueden haber muchos, pero yo iría por la sugerencia y por la idea, en el sentido de que si bien es cierto, a veces tenemos la concepción de que a mayor texto, wow, qué aburrido, y le doy clic en el uso de la tecnología, en el uso cotidiano. Es muy importante también que una política de privacidad y un aviso de cookies sea claro, sea un texto conciso que le permita al usuario conocer cuál va a ser el destino de estos tratamientos, de estos datos que el usuario ingrese. Y esto lo digo por una pregunta anterior que me hiciste, porque cierto es que tú puedes brindar el consentimiento para algo específico, pero también las empresas trabajan con datos personales y la idea es que una empresa genera una base de datos y la manda a otra empresa que está vinculada al rubro. Y ahí nuestros datos se vuelven, vamos a decirlo de una forma coloquial, una bola de nieve. Yo lo que recomendaría, y para mí un ejemplo que quiero replicar, es que las políticas tienen que ser claras y precisas. Y uno, la verdad es que tiene que leer, porque si no lo lees, después vas a tener que hacer el trabajo de decir, ¿saben qué? Ya no quiero que me lleguen más de estos avisos. Ahora, en el mundo de la tecnología, esta línea es muy delgada y el control a veces, el sobrecontrol y esa debida diligencia no va a acelerar procesos. Y en la era digital, mientras menos tiempo, es mejor. Entonces Claro, yo creo que el desafío está justamente en esa optimización para el usuario. perfecto. Eh, Genial, ahí yo he visto cosas muy interesantes, después no sé, la vamos a extender en algún otro episodio que hable alguien del equipo. Hay cosas muy interesantes sobre también cómo llevar o humanizar y hacer bien empático, y sobre todo lo que tú dices, cómo hacer esto de consentimiento. ¿Y cuál es la otra palabra? O sea, consentimiento es el que uno entrega, y El derecho de y la expresión, persona, la empresa, lo que hace es pedir el consentimiento, la solicitud de consentimiento. ¿Cómo hacer ese proceso lo más conversacional posible? Y hay como muchos comentarios sobre eso. Justo hoy estaba en una conferencia también hablando sobre marketing digital y privacidad. Y vi una postura en la cual yo no había caído en cuenta. Era una imagen que habían las tres Ws o tres Ws, depende del país, y estaba una W china, una W con la bandera de la Unión Europea y una W con la bandera de Estados Unidos. Y era muy creativo porque era triple W, hablando de derechos digitales, y también la W de los walls o de las paredes, en donde era una postura del speaker que hablaba principalmente en donde su miedo a nivel de los condicionamientos o las normativas de privacidad de datos en estas tres regiones, porque antes era China y ahora está Estados Unidos fuerte y la Unión Europea fuerte, es que se fuera a polarizar muchísimo más, o que fuésemos a tener más bloques, y que eso generara una Internet menos abierta. Y lo digo porque nosotros, desde la TAM 4, también con este ciclo, estamos muy pro a la integración, y también vemos que podría ser una buena oportunidad el tener tratados o normas regionales sobre privacidad de datos y protección. Entonces, si ves, son dos ideas un poco opuestas. La que te menciono al inicio, que me abrió la cabeza hoy, como que no lo había pensado, y tal vez sí, va por un lado así. Y lo otro que es, en verdad sería muy bueno para los ciudadanos, para las organizaciones privadas y públicas, tener ciertos consensos a nivel de privacidad y protección, como le ha sido útil a la Unión Europea. ¿Qué opinas en ese escenario? Tanto en la polaridad de lo que podría pasar con las tres Ws que te mencioné, y
bueno o integrador que podría ser tener un tratado o un convenio, no sé cuál sería la mejor forma, a nivel de privacidad y protección latinoamericana. Yo creo que lo que tú indicas, yo es muy interesante y de hecho lo vimos de una forma muy superflua en la presentación, porque como les comentaba, este tema es amplio y tiene muchas aristas, por llamarlo así. Y yo creo que ahorita el personaje principal o una de las aristas es la tecnología y el uso. ¿Creemos que la tecnología está en una zona gris? Yo consideraría que no. Cada vez nos estamos regulando más ordenadamente y como tú bien indicas, lo que en un momento se hizo para un uso de acceso para todos, hoy por hoy podría verse un poquito encapsulado. Dicho esto, considero que sí debería de haber convenios o tratados porque la cooperación es fundamental. Y esto es porque en lo que tú mencionas, el espectro y el escenario es el Internet, vamos a decir, la digitalización. La vida ahora está accesible con un clic. Y hoy yo puedo estar aquí como lo estoy en Perú y tú estás en Chile y nos están viendo gente de Argentina y estamos todos interconectados. Y hay una pluralidad de normas, hay una pluralidad de leyes, diferentes personas, diferentes actores, diferentes territorios. Y yo considero que sí debe de haber un marco para Latinoamérica, así como lo hay en la experiencia de Europa, que pueda formar una sinergia y una retroalimentación entre los países. Y además, porque hoy por hoy existen diversas empresas, la economía está avanzando, nuestros stakeholders son diversos, entonces yo considero que esa estructura de esa cooperación y esa transformación tiene que darse en un bloque como región. Perfecto. Me distraes un poco, María Alejandra, tengo que ser súper honesto porque justo me acaban de pasar una pregunta cuando te estabas terminando. Me acaban de pasar otra pregunta de Nancy Salcedo que nos comenta si con respecto a las cookies, si esos datos personales serían legales o no. A ver, el aviso de cookies tiene todo vamos a decir, otro tratamiento. Los cookies realmente funcionan en el mundo digital y en el mundo de la tecnología, pero almacenan información. Yo no llamaría que los cookies son datos personales legales, pero sí tienen toda una regulación en el mundo tecnológico, ¿no? Pero no es un dato personal propiamente lo que albergas, porque justamente, ¿no? A ver, imagínate, con esto de que ahora en los cursos o en estos temas de acceso online, tú pones tu correo electrónico, el correo, y puede ser que esto se ligue con el algoritmo y te empiecen a llegar promociones. Realmente, o sea, tu correo electrónico es un dato personal, pero el aviso político de cookies que te dice, ¿no? En tu correo podrás recibir cierta información. El cookies es más que todo, yo le llamaría como el indicador que te somete a qué destino o qué destino va a tener tu correo. ¿Me explico? Sí, a mí me queda súper claro. Y con respecto a las cookies también pasa algo que es un poco el comportamiento. Y ahí mi duda es, en esta línea digital, porque tenemos el tema de datos sensibles, pero a fin de cuentas, si comienzan a mapear mi comportamiento, hasta qué punto mi comportamiento es personal o no, y hasta qué punto lo puedo reclamar o no. ¿Se entiende? Claro, ahí el tema es realmente muy dinámico porque, como te comentaba, ¿no? Ahora en la internet, el uso desmedido que a veces utilizamos, imagínate que tú uses una página web siempre de ropa, automáticamente ya como que tú estás registrado y te van a empezar a aparecer, y eso pasa siempre, avisos, anuncios de ropa que están ligadas, oye, pero yo justo ayer vi esa página o antes de ayer y mira, y es porque la tecnología, vamos a decir, funciona automatizadamente, ¿no? Los algoritmos hoy por hoy registran y empiezan a repetir de una u otra forma toda la información y la carga que nosotros almacenamos, vamos a llamarlo en esta nube digital que es el Internet. Bueno, no una nube digital, en este mundo que es el Internet, ¿no? Que nos acerca, pero a la vez
consideraría que también abre una brecha en la cual nuestro propio comportamiento, en el uso que hacemos muchas veces desmedido, hace una línea en nuestra privacidad. Y es ahí donde decimos, oye, ¿pero qué queremos? ¿Y qué hacemos? Perfecto. María Alejandra, a nivel regional, ¿te podrías casar con alguna amenaza que tú creas como esta? Yo creo que es la amenaza principal que podríamos tener con respecto a seguridad de datos en la región, en Latinoamérica. ¿Cuál sería como región nuestra principal amenaza? Bueno, como amenaza, esto también es un campo que como abogada voy a tratar de ser muy cuidadosa en decirlo. Aquí también entra el ámbito de la ciberseguridad, que hay Sí, toda una regulación. Como amenaza veo que hay debilidades, tanto como amenazas, no, pero sí hay debilidades. Y por ejemplo, ¿no? Hemos visto, y yo que veo temas de compliance y veo el tema empresarial, a veces en los casos de los fraudes, o a ver, un ejemplo muy práctico, nosotros tuvimos, no sé si recordarán, hubo unos casos muy sonados en Perú de la corrupción, ¿no? De que muchos de nuestros presidentes políticos toda habían, Latinoamérica. bueno, sí, toda Latinoamérica. Y bueno, una modalidad de estas personas, vamos a ponerlos en ejemplos cotidianos, era de cómo se levantaba el secreto de las comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú sabes que cuando tú usas tu teléfono y te llaman desde un operador local, sí tú puedes solicitar el levantamiento de esa conversación. Pero ¿qué pasa con el uso del WhatsApp? Que mucha gente, tú sabes que es una conversación de WhatsApp o una llamada, no pasa para tener un acceso rápido. Tú tienes que informar al dueño, al proveedor, al dueño del software, que eso es en Estados Unidos hasta que y eso es la principal demora que hay muchas veces en los procesos, porque hasta que Estados Unidos, vía cooperación internacional, me da algo, o la persona ya se fugó, o ya estamos en una esfera de, vamos a decir, de, de que el acto quede impune, ¿no? Y así puedo entrar a muchos ejemplos, ¿no? Lo mismo que pasa, a ver, con un caso que yo vi hace poco de Facebook o de la información que nosotros revelamos en redes sociales. ¿Es realmente mía o ya es de la red social? Y, por ejemplo, con la información de Instagram o con muchos casos que se han visto de denuncias contra el honor, porque hay una persona que sacando fotos del Facebook abre una cuenta de Tinder. ¿Cómo logro tener ese acceso? O sea, hay muchos vacíos aún en el tema de redes sociales que supone el uso de la tecnología, desde una forma sofisticada a este tipo de acciones específicas que estoy mencionando, ¿no? Y yo creo que eso sí resulta una debilidad y en otros casos, como cuando atenta contra el honor de una persona, una amenaza. En ese ejemplo práctico. Perfecto. Y ahora ya que te metiste en eso, ya que nos quedan 5, 4 minutos, al menos que tengamos otra pregunta, que acabo de ver y nos llegó otra pregunta. Yo tengo una, pero bueno, voy a con la que tengo y después nos vamos a la del público. Que es, uno, si te ha pasado, obviamente no en detalle, pero si te ha pasado ver la complejidad esta que mencionabas de un caso local, o pon tú, digamos, un caso latinoamericano, donde haya una vulnerabilidad a la protección de datos y realmente no tenga, o sea, la empresa, en este caso pueden ser las Big Tech, Facebook, Apple, Google, donde al final, como yo como latinoamericano puedo quejarme o puedo llevar un proceso con una Big Tech donde realmente firmé unos términos y condiciones que no tienen nada que ver con la regulación de mi país, sino que es con el uso de la plataforma y mis datos fueron vulnerados y quedo de nuevo, como te mencionaba hace unas preguntas atrás, como en la nada mismo. ¿Qué, ¿Qué hago ahí? O sea, ¿qué se hace en ese caso? Pongo algo Bueno, muy sencillo. Imagínate, no sé, me robaron la clásica, me robaron mi celular, tenía fotos personales o confidenciales, fueron divulgadas.
por todos lados y muchas redes sociales que están a mi nombre y ahí tú puedes quejarte, pero también es muy amplio y si te hacen mucho daño, ¿quién responde? O sea, porque me robaron, porque las dejaron publicar, cómo se manejan esos casos? Bueno, ahí hay dos ámbitos que debemos analizar. Si lamentablemente si te robaron el cel y tú tenías fotos personales, ahí la acción debe ser a la persona quien ejecutó en este caso el robo, ¿no? Pero de cara a que Facebook, Instagram y todas las redes sociales, sí hay formas y mecanismos de que tú reportes, ¿no? A ver, el reportar también vamos a decir, es un paliativo, porque Claro, la respuesta tampoco es rápida. Dos, que ya tu foto circuló y tú puedes estar. Y hace poco hay un caso de una chica que le habían creado un Tinder eh, hablando entre abogados y en verdad la chica había puesto su denuncia que le sirve como mecanismo para ampararse y eso es sí, algo que yo podría aconsejar porque imagínate que mañana tú quieres afrontar un cargo público y por A o por B, que siempre pasa en todos nuestros países, te saquen que que estás en Tinder. Ok, puedes estar en Tinder, no hay nada de malo, pero de una u otra forma en tu reputación puede complicar. Entonces, las garantías que te brinda la ley, yo ahí le llamaría una especie de debida diligencia, oye, ¿sabes qué? Yo tengo aquí mi denuncia, me he reportado, he tratado de escribir a Tinder, o sea, bueno, he escrito Tinder. Aquí, por ejemplo, en mi experiencia y en los casos que he podido ver, en Perú, por ejemplo, está la división de alta tecnología, pero a ver, el resultado no es tangible. O sea, nunca se llega a encontrar, nunca se llega a encontrar quién lo hizo o cómo lo hizo, porque está el tema del IP y muchos otros matices tecnológicos. Pero realmente en ese caso específico sí estamos bastante descubiertos, bastante, vamos a decir, exentos a que puedan haber este tipo de acciones por parte de terceros o por parte de personas pues, ¿no? que buscan perjudicar. sí, es que me parece muy curioso que, punto en temas como la música, si hay bloqueos inmediatos del uso de una música indebida o algo, y cuando es algo que puede ser mucho más delicado, pero claramente es mucho más personal que una canción, porque tienen regulaciones distintas, pero inmediatamente, o sea, el efecto no es lo mismo. Y la reportabilidad, como tú dices, es un paliativo y al final se queda ahí. Pero en la música es que tú registras, ¿no? En Perú, por Sí, ejemplo, sí, claro. ¿no? Por ejemplo, incluso en el tema de una marca, o por ejemplo, cuando a veces puede pasar, ¿no? De que una persona copia una marca de algo y hay todo un tratamiento, una regulación que te somete a. Pero en el caso de las redes sociales, tú subes una foto, que tú estás subiendo la foto, un consentimiento. Lo que pase si es que una persona te hackea o otra persona se la baja No, y o empieza. pasa también, pasa mucho que hay muchos perfiles de 3.000 perfiles con las fotos de una persona, o sea, que roban todas las fotos de una persona, de un perfil que le va bien y comienzan a publicarlas igual y hacer lo mismo Claro, y conseguir seguidores. yo ahí sí consideraría que tanto las plataformas, pero ya estamos hablando, ahí abriendo otro espectro, ¿no? Sí debe, con todo lo que es a ver, con todo lo que representa la tecnología y todo lo que representamos los usuarios, sí deberían de haber filtros, pues, automatizados, ¿no? No te hablo de una huella digital, pero de que por lo menos puedan hacer la debida diligencia de comprobar si eres tú o no, para que no hayan ese tipo de cuentas que automáticamente falsas. Y en algún momento Facebook hizo eso, ¿no? Cuando tú reportabas una cuenta falsa, te pedían, o te olvidabas tu clave, creo, te pedían cuáles habían sido los últimos correos o personas que habías visitado para que puedan, a través de los algoritmos, descubrir que eras tú. ¿Y por qué no hacer esto hoy por hoy que puede representar un problema a tu honor, a tu reputación? Claro. Qué heavy. Bueno, María Alejandra, estamos llegando a la fecha, me quedaría feliz conversando mucho más. Eh, ya antes de terminar, te iba a pedir si nos podías responder de forma muy práctica dos preguntitas, que es la de una que nos enviaron de Daniel Ho, que es nos pregunta, ¿la Constitución del Perú tutela nuestro derecho a la protección de datos personales? ¿Sí o no? Sí.
Sí, es un derecho consagrado en la Constitución, es un derecho fundamental, reconocido, como pasa también en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, he visto también Uruguay, y poco a poco las normas que van consagrando. Como había comentado también, nuestra Constitución, en el caso de Perú, antes de toda esta regulación de protección de datos, nos hablan de acciones constitucionales que justamente tutelan la información que es el habeas data, que también tiene un marco muy similar en nuestra región, ¿no? En Uruguay, Chile, Perú, Argentina. Buenísimo. Y la última, ya para finalizar, sería las acciones que va relacionada a qué acción nos dejarías, ahora ya que estamos terminando el episodio, que podríamos tomar desde el día de hoy o comenzar a ejecutar el día de mañana, que crees que sería una acción bastante importante para el tema de privacidad y protección de datos, ya sea personal o para el sector público o privado. Me gustaría para las personas saber que sus derechos no están, no deben ser vulnerados y que existen estos famosos derechos arcos que son, vamos a decir, pilares o principios que rigen en toda legislación, en los cuales tenemos la capacidad de que los usuarios digan en qué momento se dejan de utilizar tus datos personales, es decir, solicitar la supresión y que vamos a decir, el titular del tratamiento del dato consentido y el banco de datos personales que administra tu dato tenga que de inmediato hacer el levantamiento, ¿no? Eso principalmente, o sea, que conozcan, que sepan que sí, que no están, que con tan solo un correo o que comunicarse con los canales adecuados de las páginas web, ustedes pueden suprimir sus datos en caso ya no deseen que ya no sean tratados. Y segundo, para las empresas, que así como hay insignias de, a ver, empresa socialmente responsable, buenas prácticas en el medio ambiente, compliance, que es un tema que yo veo, también deberían de insertar dentro de sus políticas de cumplimiento o buenas normas, prácticas, códigos de conducta, códigos de ética, el tratamiento que deben tener los datos personales. Sobre todo si son empresas, esto va a ayudar sin duda a una buena reputación y a una valorización de su marca. Perfecto. Buenísimo, María Alejandra. Muchísimas gracias realmente por la presentación, por toda la disposición a responder las preguntas y por la claridad. Ya se está acabando. Quiero decirte en nombre del equipo que en verdad nos satisface un montón que hayas estado participando con nosotros, que esperamos contar contigo en las futuras actividades que tengamos sobre el tema de privacidad y protección. Y por último, antes de hacer mi última cuña de follows y de que nos sigan para el próximo episodio, quería darte la palabra de comentar, de saber cómo te sentiste, las respuestas, que tengas algún último mensaje para la audiencia y nada, sería solo eso. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer realmente el proyecto de la ANDAM 4, me parece interesantísimo. De verdad, yo muchas gracias por la oportunidad. Espero que hayamos podido tener una aproximación. Como te comenté en todas las conversaciones que hemos tenido, este tema es súper amplio. Se puede abordar desde una perspectiva legal, desde el impacto en la economía, desde el impacto en el mundo empresarial, desde cómo se está manejando la regulación en cada uno de nuestros países, los diferentes convenios, tratados. Una réplica al modelo europeo sería la solución. Yo me quedo con muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas respuestas. Hay para abordar este tema desde muchas perspectivas, desde la perspectiva, una de ellas, la tecnología y el papel importante. Y algo que me gustó muchísimo fueron las preguntas, que han sido súper claras, han sido para que nosotros interactuemos y espero que hayan podido ser claras las respuestas. He tratado de no entrar a un marco puramente legal, sino desde una forma de la experiencia, de ejemplos, de que entendamos que es un dato personal, ustedes puedan tener una aproximación y que hoy cada uno se vaya con los conceptos claros y saber que están protegidos y que esta protección tiene que seguirse trabajando en cada uno de nuestros países. Ese es el gran desafío. Perfecto. Por último, María Alejandra, ¿algún contacto en el que las personas te puedan contactar, para la redundancia, correo, red social, que veas el tema específico? Si Sí, quieres, no lo dejas y lo compartimos después. te los dejo para que me puedan seguir. Escribo mucho sobre protección de datos, temas de compliance, así que me pueden
seguir en mis redes sociales. Muchísimas gracias una vez más y cualquier cosita siéntanse libre en preguntarme, les voy a dejar mi correo. Gracias, Bueno, yo. dale, gracias a ti, María Alejandra. Bueno.